Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, amadas hermanas. Dios les bendiga y bienvenidos a una programación más aquí de Discipulado Iglesia Dios Vivo. Estamos aquí el 4 de abril 2021 y vamos a continuar con las clases que estamos dando con el tema acerca de la revelación, pero hoy vamos a ser específicos, vamos a dar unos subtópicos. Quiero antes de comenzar a leer, vamos a orar en el nombre de Jesucristo para que Dios nos dé esa claridad, hermano, y es parte de lo que es la revelación. Tiene que haber una claridad en nuestro espíritu, para poder ver lo profundo de Dios, lo que más allá de lo que podemos leer con nuestra habilidad para leer, más de lo superficial que tiene el texto de lo que estamos leyendo. Llámese un libro, porque aún el enemigo usa mensajes subliminales. Por ejemplo, las caricaturas de hoy en día que está sacando Disney, por decir, entre otras compañías, hay mensajes subliminales, tanto videos de YouTube que nuestros hijos están viendo. Entonces, solamente hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen esa revelación de parte de Dios van a poder captar esos mensajes subliminales. Entonces, lo que hace Satanás es hacer una réplica de lo que Dios hace, como Dios trabaja en misterios, porque aún Satanás siempre está, como quien dice, lo tienen a las tientas y tiene que estar atinando a ver qué es lo que está sucediendo, porque como leíamos la semana pasada y estudiamos la semana pasada, Dios ha revelado, porque a Él así le ha querido y se ha determinado a revelar todos los secretos a la iglesia, porque tiene que ver con la vida de la tierra y todo lo que está sucediendo en la tierra, aunque estemos hablando de las cosas del Espíritu. Entonces, vamos a orar en el nombre de Jesucristo y así damos continuación a esta clase y espero que estén preparados, ya tenga su café, su tecito, yo no sé qué, la palabra de Dios enfrente de usted. Y vamos a entrar en el tema en el nombre de Jesucristo. Altísimo Rey Dios, gracias Padre Santo, te damos, Padre, por esta bendición que nos das, nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra, Señor, juntos, Padre. Todos aquellos que están conectados en esta hora, los que se conectarán después, Padre mío, te damos gracias por esos testimonios que seguimos recibiendo, Padre, de personas que son tocadas, Señor, por estos mensajes. Gracias por ese despertar, Señor, que ha habido en el Espíritu, Señor, de aquellos hombres y mujeres, Señor, que se han determinado a ser fieles discípulos. Algunos quizá han pasado años y algo ha despertado en ellos esta palabra que estamos compartiendo, Señor. Por ello te damos gracias y a esas personas, a esos hermanos, hermanas, las bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos ese espíritu de revelación caiga sobre nosotros, Padre, que aún conforme estamos explicando, Señor, ese espíritu de revelación esté revelándonos cosas nuevas, Padre mío. Trabaja, opera, Señor, obra, Señor, poderosamente en la vida, Señor, de tus hijos, Señor, de tus discípulos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Danos gracia y sabiduría para entender los secretos de tu corazón. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Vamos ya directamente a lo que es el tema. Lo hemos titulado en esta ocasión, es revelación, sin duda, pero es la parte número 4 y hoy vamos a hablar específicamente el precio a pagar. O sea, se tiene que pagar un precio para poder nosotros entrar al secreto de Dios, al corazón de Dios, para que Dios revele a nuestras vidas. Ya no nomás la palabra escrita, sino aún palabra, hermano, profética y aún por medio de sueños, por medio de visiones. O sea, para que la palabra de Dios o la mente de Dios sea revelada a nuestras vidas. ¿Sí? El precio a pagar. Voy a dar simplemente un repaso. Leíamos la semana pasada un solo versículo, Mateo 13, versículo 11, eran 3 subtópicos los que tocamos la semana pasada y vamos a leer así rápidamente, vamos a repasar el primero, el segundo y el tercero. Mateo capítulo 13, versículo 11, y dice así la palabra del Señor: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, les contestó, o sea, Jesús, pero a otros no, o sea, no a todos. Y aquí está hablando en Mateo 13 acerca de la parábola del sembrador. Y si usted se recuerda, el Señor estaba hablando con los campesinos del área de ahí de Galilea. Ellos que conocían el lenguaje, lo que era el cultivo, lo que era los sembradillos, lo que era la cultivación, lo que era el trabajar la tierra. Entonces Jesús tenía que hablar a términos que ellos entendían. Entonces les da un mensaje, pero era un mensaje simple acerca de un sembrador que salió a sembrar. Y todo
era físico, era literal conforme leíamos el texto. Y aunque no lo estudiamos, hermano, cuando Cristo les da la explicación a los discípulos, Él, como quien dice, les da la revelación acerca de lo que Él se refería. Y aunque no lo estudiamos, espero que usted lo haya estudiado en su casa, les empieza a hablar, hermano, acerca de las cosas espirituales. Entonces nos damos cuenta por la misma palabra que esa semilla, Él se refería a su propia palabra, o sea, la palabra de Dios que era depositada en los corazones de cada individuo. ¿Sí me entiende? Y es cuando Él contesta Mateo capítulo 13, versículo 11, en referencia a una pregunta que le hicieron los discípulos. Le preguntaron: maestro, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no? Como quien dice, a nosotros nos hablas con otro diferente idioma, con otro lenguaje. Entonces aquí el Señor dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino. Entonces la palabra clave es permiso, se les da permiso. El permiso es autoridad. Les doy la autoridad para poder entender, o les voy a revelar los secretos del Espíritu para que ustedes puedan comprender con mayor claridad. Y créame, hermano, entre más leemos esta escritura, yo le aseguro, ponga a 20 predicadores, a 20 personas que compartan nada más este versículo como parte de su enseñanza, y cada quien le va a sacar detalle. Entonces es basta la revelación que da Dios a través de su palabra, ¿sí? Quiero que vayamos al segundo versículo. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra: se les dijo, o sea, los profetas antiguos, que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. O sea, Pedro le está hablando a la iglesia. Y ahora esta buena noticia o la buena nueva del evangelio les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación o expectativa cómo suceden las cosas. Entonces ahí habíamos hablado de cómo Dios ha escogido a la iglesia, hermano, para que Él haga descender la revelación de su palabra, los secretos de su corazón, y Él depositárselos o dárselos a su iglesia, para que ella, hermano, a través de ellos es como se da a conocer la mente de Dios, a través de las acciones o de la actividad de la iglesia, a través de lo que la humanidad va a dar a conocer. Entonces el espectáculo, como quien dice, somos nosotros el espectáculo o los protagonistas del plan divino de Dios, no nada más para nuestra vida individual, sino para el progreso de lo que es la historia y aún la que no se ha cumplido de toda la humanidad entera. O sea que tenemos una gran parte en el plan de Dios como discípulos de Dios, hermano. Pero lo que ahorita vamos a estudiar, hermano, Dios requiere que nosotros elevemos nuestro estandarte para que Él nos dé más palabra profética, porque Él quiere revelar. Entonces aquí, como vemos, Él pone ciertos parámetros, entonces no a cualquiera le va a dar estos secretos, ¿sí? Entonces quiero que leamos ahora, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dejo eso de Pedro 1, 12, que al que usted puede regresar y volver a retomar estas enseñanzas. Hebreos 5, 12, dice así la palabra del Señor: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esto en sí es muy sencillo. Pero lo que el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 5, viene a dar a conocer era pura revelación, hermano, que tiene que ver con las ordenanzas, aún del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero él les empieza a explicar la revelación de cosas nuevas que él había recibido de parte del Espíritu de Dios para darle explicación a la iglesia. Pero el problema de la iglesia era esto, y él lo reconocía, hermano. Y esto, yo no sé si lo mencioné la semana pasada, pero los que somos maestros, y yo me tocó, aparte de ser maestro de la Biblia,
Me tocó ser maestro de matemáticas por algunos años. Entonces uno se da cuenta, hermano, que hay algunos alumnos que están bien avanzados. Hay unos que van al corriente, como quien dice, en base a lo que se está enseñando, a la materia que se está enseñando. Pero había una gran mayoría, hermano, tristemente, de niños que batallaban. Entonces el trabajo del maestro, por más revelación que quiera dar, más que quiera soltar, está prácticamente bloqueado. ¿Por qué? Por la capacidad de aquellos niños que no tienen la capacidad para captar aquellas, por decir entre comillas, nuevas revelaciones, porque todo lo que es matemáticas es un orden progresivo para ir entendiendo conceptos nuevos hasta últimamente poder entrar al álgebra, al cálculo, trigonometría y cualquier otro ramo de matemáticas más sofisticado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, es lo mismo. Hermano, Dios tiene tanto que dar, pero el problema es que estamos tan faltos de entendimiento que nuestra capacidad literalmente es un tapón o es una válvula que está cerrando, hermano, eso nos ciega. No nuestro ojo físico, pero nuestro ojo espiritual para poder entender aquello. Y más bien cuando se está dando esta palabra profética, que es nueva revelación, nueva enseñanza, más bien aquellos que no estamos listos, nos estamos quedando dormidos. O mejor optamos por mejor apagar ya sea la computadora, la televisión, o depende cómo se están dando en los medios esas enseñanzas, o en la iglesia misma, en el templo mismo, ¿sí? Entonces aquí lo que les está diciendo son tan tardos para enseñar que ya no les puedo dar más, ¿sí me entiende? Entonces ahí, hermano, es donde habíamos terminado, y nada más voy a dar algunos estos puntos de unas notas que había tomado también. Aunque fue hablado y escrito, no se les permitió a estos grandes profetas ni entender los misterios del reino que sería revelado después, cosa que a nosotros nos ha tocado entender. Entonces hablábamos como ni los profetas que estaban escribiendo, hermano, lo que ahora nosotros conocemos, que antes era una profecía que todavía no se cumplía, pero ahora es la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Ahora a nosotros se nos ha sido revelada esta palabra profética, pero a ellos, aunque la escribían y aún la hablaban, la pronunciaban, pero no la entendían. Entonces dimos a entender, hermano, que aún para ser un profeta, hermano, no es nada más soltar palabra. Muchas veces no entendemos ni siquiera esa palabra, pero más bien es tener la revelación de esa palabra. O sea, la revelación es antecedente, hermano, aún a simplemente publicar esa palabra. ¿Por qué? Nos vamos a quedar sin frutos si simplemente soltamos esa palabra, pero sin dar la revelación o la interpretación de esa palabra. ¿Sí? Entonces, esto indica que la revelación es más digna de ser buscada, y es lo que vamos a hablar hoy precisamente, esa búsqueda, hermano, porque no somos llamados dignos o indignos de recibir esta palabra. Dice, de ser buscada antes que la profecía en sí. Se puede soltar un mensaje profético, pero sin que el profeta mismo sepa lo que está diciendo. Esto indica que obtener revelación es más importante que el solo tener el don profético. Esto es muy interesante. Aclarando que el don profético sí es necesario para obtener y comprender la revelación de la palabra hablada y escrita. O sea, como quien dice, una sin la otra no funcionan a su capacidad máxima. La revelación y el don profético, cuando lo unimos, como quien dice, cuando se casan el uno con el otro, por decir, dentro de nuestro espíritu, hermano, es cuando empieza la revolución. Y cuidado, porque Dios, hermano, puede utilizar al hombre, a la mujer de Dios, a una capacidad que jamás, aún sus padres que han caminado en el Señor por toda una vida entera, aún sus hijos, cuando entiendan este concepto o esta idea, hermano, de que necesito revelación para ser un profeta efectivo, entonces, hermano, la gente se va a quedar aún asombrada. Por eso la gente se maravillaba de Cristo, porque Él tenía estas cualidades, ¿sí? Tristemente, hoy en día, una gran multitud de creyentes hemos menospreciado este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la revelación. ¿Sí? Se lo dejamos ahí a los pastores, se lo dejamos ahí a los apóstoles para que Dios les dé esa revelación. No, hermano, todos necesitamos la revelación de parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Para ser efectivos a lo máximo. ¿Para qué queremos, hermano, traer revelación ya cuando estemos en el cielo? Si cuando aquí es donde necesitamos que Dios nos traiga revelación, aquí es donde la gente necesita ayuda, porque aquí son de los dones que Dios ha dado.
es donde se van a utilizar para el bienestar de la iglesia, para el bienestar del mundo, hermano, para aquellos que van a ser llamados, hermano, para ese reino. Ahora, el resultado de un espíritu determinado, vamos a ver, hermano, bueno, no se lo voy a leer por causa del tiempo, pero está basado en Daniel capítulo 1. Entonces vaya conmigo a Daniel capítulo 1. Entonces simplemente con mencionar Daniel, nos damos cuenta, hermano, que él era un profeta de visión, era un hombre a quien Dios le daba la revelación de los sueños y de visiones, aún de cosas, hermano, como no lo vamos a leer también, tampoco, perdón. Este sueño en particular de este capítulo 1 tomó a tal forma el corazón y perturbó el espíritu del rey Nabucodonosor, que no era ni siquiera un siervo de Dios, que no era ni siquiera un judío. Pero fue tanto lo que le perturbó que él deseó, hermano, él consultó con todos los hombres sabios de ahí de su gobierno, aún con brujos, porque él quería saber de qué se trataba este sueño. Pero fue tan profundo, hermano. Lo que Dios le dio fue tan grande, lo que le dio el Señor a Daniel, como vamos a leer nosotros, que yo estoy seguro, se quedaron pasmados y probablemente asustados. ¿Cómo es posible que un hombre pueda no nada más interpretar un sueño, sino que pueda Dios darle aún ese mismo sueño para poder interpretarlo? O sea, el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor se lo dio a Daniel en una determinada noche, después de la humillación de él y sus compañeros de milicia, para que Dios diese la revelación también con ella. Quiero que leamos del versículo 1, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Daniel 1:8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Si leemos desde el versículo 1, nos damos cuenta, hermano, que el rey Nabucodonosor pidió, hermano, de entre los jóvenes de las familias reales, que ellos tomaran o los que tuvieran el mejor parecer, o sea, les dieron ciertas pruebas para darse cuenta quién eran los más preparados, los más inteligentes, porque Nabucodonosor, hermano, él los quería para él mismo, para su corte, ahí para que ellos fueran sus propios hombres sabios, porque Nabucodonosor, él sabía, hermano, que algo en el pueblo judío había, porque estos hombres, estas mujeres, hermano, jóvenes, porque sobresalían en su entendimiento. Entonces él dijo, por 3 años me los van a entrenar muy bien, pero quiero hombres y mujeres selectos, cosa que hoy en día es lo que estamos haciendo, hermano, hombres y mujeres selectas, los cuales son todos ustedes. Es lo que queremos nosotros compartir, hermano, para que su crecimiento sea mayor, para que sean movidos, hermanos, ya no por emoción y por sentimiento, sino por el Espíritu de Dios mismo, a impulsarlos a tomar las mejores decisiones, aún revelar los secretos profundos de los corazones de los hombres a través de palabra profética, palabra de ciencia, hermano. Usted revelarle los secretos, cosa que usted jamás quizá le ha sucedido, que aún usted va a quedarse asombrado. Pero vamos a ver qué es ese precio para pagar, ¿sí? Entonces estaba determinado a no contaminarse con los alimentos, hermano, del rey. Esto fuera la idea de Daniel. Ahora vamos al 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, o sea, porque sobresalía y algo le ganó su corazón. 10. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. ¿Por qué? Porque Daniel le había dicho, nosotros no vamos a comer de la mesa del rey, de sus carnes selectas, de los mejores vinos quizá, sino lo único que le pidió Daniel, vamos a comer vegetales y vamos a tomar agua. Eso es lo único, porque algo va a suceder. Y fíjese lo que sigue diciendo el versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los famosos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua, nada más.
¿Ok? 10 días. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto, o sea, esa manera en que una persona en la cosa se aparece o se presenta a la vista o aún al entendimiento, con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego tú decides de acuerdo con lo que veas, o sea, si vamos a seguir con esta dieta, porque esta dieta, hermano, si mucho se habla del ayuno de Daniel. ¿Sabe por cuánto tiempo comieron este ayuno? Que eran puras vegetales y agua. 3 años. 3 años. Ahí ya nos está indicando, hermano, que se paga un precio para llegar. No es que a todos a fuerzas 3 años, pero todos individualmente, hermano, Dios va a tratar con nosotros. Él nos va a dar la indicación de cómo va a ser nuestro sacrificio, ¿sí? No los dejó sin comer, no fue un ayuno completo por todos estos años, ¿sí me entiende? Pero, hermano, fue selecto Daniel, porque él sabía que para agradar a Dios y para recibir de Dios lo que recibe el hombre a través del Espíritu de Dios, hermano, no puede haber contaminación en el hombre, porque si estamos hablando de lo santo, también somos llamados a esa santidad, como dice el apóstol Pedro también ahí en su primera carta. Y luego dice el 13, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto, ¿ok? 14, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían, o sea, aún físicamente más saludables y mejores nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, se tomó una decisión, obviamente. El asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4, según el versículo 17, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad, o sea, parte especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Versículo 18. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. O sea, hermanos, se les abrieron todas las puertas por causa de la capacidad que Dios les había dado. Sí. Y el 20 dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces o más capacitados que todos los magos y brujos de su reino. Yo le aseguro que estos magos y estos brujos, hermano, se metían en sus encantos, se metían en sacrificio, en ayuno, pero ayunos completos para recibir esos poderes satánicos, hermano. Pero lo único que Daniel y los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, lo único que ellos necesitaron, hermano, era una determinación en su corazón de no contaminarse con lo que el rey les iba a dar, hermano. Ellos estaban abiertos a ellos escuchar y aprender todo lo que el imperio babilónico, o sea, las escuelas de Babilonia les iban, o sea, ese no era el pecado, ¿sí? Más bien, la determinación, los hizo sobresalir, era la determinación para no contaminar este templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque entendían, hermano, que aún, o sea, cuando viene, hablamos de revelación de los sueños, cuando viene, hermano, como quien dice, ¿cómo sobresale esto? ¿O dónde toma... ¿Dónde se hace esta revelación? Hermano, es cuando estamos dormidos, es cuando vienen los sueños. Aún en la oscuridad, aún en nuestra inconsciencia, el Espíritu de Dios está trabajando, está obrando, hermano, las 24 horas. Aún, llámese niño. Qué interesante que tenemos nuestros hijos, hermano, que aún tienen ellos sueños. Y algunos son bien profundos, unos son bien simplones, pero sabe que tienen sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Quiero que nos regresemos al versículo 8, otra vez, que fue el principio de lo que estamos leyendo aquí, Daniel, porque quiero tocar, hermano, este punto importantísimo acerca de la alimentación para poder nosotros entrar a ese mundo de la revelación. Quiero leerles algo que tomé, hermano, del
Departamento de Salud de la Universidad de Harvard, ¿ok? La Universidad de Harvard no es una universidad cualquiera. O sea, no es una universidad, es una universidad muy prestigiosa, de las 5 mejores en todo el país. No sé a dónde es calificada esta, pero es one of the top 5 universities aquí. Entonces, lo que ellos dicen, lo que ellos estudian, hermano, tiene gran validez, tiene mucho peso la validez, ¿sí? Y así es como escriben ellos. Hablando de los alimentos, ¿sí? En base a lo que estamos hablando de por qué decidieron comer Daniel y sus 3 amigos. Así como no existe una píldora mágica, dice este estudio, para prevenir el deterioro cognitivo, ningún alimento para el cerebro todopoderoso puede garantizar un cerebro agudo o a sharp mind a medida que envejece. O sea, no hay nada, hermano, que vaya a asegurar que esa habilidad, hermano, o sea, que aún en el envejecimiento que vaya a decir, esta es la clave, esta es la píldora. Dice, los nutricionistas enfatizan que la estrategia más importante es seguir un patrón dietético, o sea, de dieta saludable que incluya muchas frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Qué interesante, ¿verdad? Y este escrito de Daniel que estamos leyendo, hermanos, ya tiene más de 3,000 años de existencia y ellos apenas están descubriendo esto. ¿Okay? Y luego, trate de obtener proteínas de fuentes vegetales y pescado y elija grasas saludables como aceite de oliva o canola en lugar de grasas saturadas. Y el otro párrafo dice, dicho esto, ciertos alimentos en este esquema general son particularmente ricos en componentes saludables como ácidos grasos, omega 3, vitaminas B y antioxidantes. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos, perdemos tanto tiempo tratando de buscar qué es lo que tiene cada uno, cada alimentación que vamos a tomar. ¿Sabe qué? Con puras frutas y vegetales, hermano, vamos a incluir y aún cosas que ni siquiera sabemos que son tan saludables para nosotros, porque así lo determinó Dios. Por eso Él depositó estos nutrientes en esa comida que fue diseñada para nuestro consumo. Y luego dice que se sabe que apoyan la salud del cerebro. Fíjese, no nada más el crecimiento, no nada más lo físico, sino la salud de la mente. Y a menudo se denominan alimentos para el cerebro. La incorporación regular de muchos de estos alimentos en una dieta saludable puede mejorar la salud de su cerebro, lo que podría traducirse en una mejor función mental. Y esto está bien interesante por esta razón, hermano. Cuando leemos la palabra del Señor, es necesario que el hombre y la mujer de Dios tengan una mente aguda. It's a very sharp mind, like una mente inteligente que capte las cosas. Porque de nada sirve, hermano, tener estudiantes dándoles palabra de revelación, palabra profética, y que se están durmiendo o no están captando porque traen, ya ni los problemas, no estoy hablando ni de los problemas, sino para estar vivos, para estar despiertos. Por algo, hermano, se requiere el ayuno, por algo se requiere, yo algo también traía cuando estaba haciendo estos estudios, se me venía mucho a la mente, hermano. Como los domingos, por decir, vamos al servicio, todo el mundo va al servicio, va al culto, vamos a ir a alabar, a adorar al Señor, vamos a recibir palabra de parte de Dios. Algunos de nosotros, hermano, nos gusta llenarnos, comer un buen desayuno antes de ir. Algunos yo conozco, yo a mí en particular no lo he hecho y de toda mi vida, no lo he hecho. Pero yo conozco a algunos hermanos que se van al restaurante bien temprano. Son hermanos que se levantan por lo regular bien temprano. Se van al restaurante antes de ir al culto. Pero este es el problema. En primer lugar, ¿qué es de lo que nos estamos alimentando? No creo que vamos a ir a comer puro, a ver, señor, este mesero me da un plato de pura fruta, de verduras. No, vamos a comer carne, vamos a comer. Entonces, lo que pasa, y esto lo sabemos la mayoría, hermano, hay veces comemos una comida tan pesada que empieza el sistema digestivo a digestionar la comida. Entonces, toda la sangre, hermano, por eso cuando uno va a nadar, por decir, le dicen que tiene que durar por lo menos 1 hora antes de meterse al agua. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, hermano, está requiriendo esta sangre para hacer su producción o su producción digestiva. Entonces, lo que está pasando está privando aún a la mente de esa sangre. Sí, a su capacidad máxima. Entonces, ¿sabe qué empieza? Y no se alcanza, usted de repente empieza a mirar hacia alrededor en lo del culto y la gente se está durmiendo. Muchas veces es espiritual, hermano, pero algunas, hermano, es por falta de salud, porque no nos cuidamos en nuestra salud. Sí, pero hay aquellos hermanos que se van en ayunas
una fruta quizá, un traguito de agua quizá, y así nos vamos al culto, hermano. Yo le aseguro que vamos a operar a nuestra capacidad máxima en cuanto al cerebro, en cuanto a esa agudez de nuestra mente, de la inteligencia, para poder con mayor absorción sacar y extraer y entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas, tanto a través de los cantos, porque hermano, en el cántico hay revelación. Si no, mira el salmista David, eran puros cánticos, hermano, el libro de los Salmos. ¿Sí? Hay algunos cánticos también que se escriben y que están escritos en el Antiguo Testamento. Entonces es palabra de Dios. Aún en el canto voy a captar aquella información o aquella revelación de parte de Dios. No se diga la palabra misma de Dios. Cuando se suelta palabra, aún en su sencillez, podemos estar en una iglesia, hermano, donde nuestros pastores no tienen una capacidad por cualquier razón así muy alta, pero aún así a través del Espíritu, si usted es una persona bien esforzada, hermano, en estas áreas y usted está llamado para grandeza, hermano, aún lo que el pastor no entiende, usted va a tener esa capacidad para captar y empieza su mente, hermano, porque el Espíritu de Dios está tratando con usted y empieza a tomar notas, hermano, porque ya tiene tema, tiene algo que tiene que estudiar, porque Dios va a seguir tratando con usted, ¿sí? Esto es lo fuerte, hermano, y lo importante de nosotros ir preparados aún al culto para que nuestra mente tenga su mayor capacidad. Ahora quiero otro escrito, es un solo párrafo de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA University. Dice, los autores recomiendan para una mejor salud física y mental comer menos alimentos procesados como pan, pastas y alimentos con azúcares añadidos y comer más productos naturales, integrales, preparados en casa, como carnes blancas, pescados, frutas y hortalizas. Entonces, otra vez les digo, hermano, nuestra alimentación. Yo me acuerdo una frase que pronunció, yo no sé si lo tomó, imagino que esto se ha dicho ya varias veces, pero yo me acuerdo a Brother Harrigan, Juan Carlos Harrigan, que dijo, se me quedó muy grabado. Dice, el cansancio mata la unción. Hermano, cuando estamos cansados, no funcionamos bien en nuestras neuronas, porque hay cansancio, estamos ahí, queremos, por más profeta, por más apóstol, por más pastor preparado que sea, por más maestro, bueno, cuando estamos cansados, aún el maestro, estamos batallando y no pensamos. Los ejemplos no se nos vienen para compartir por causa del cansancio. Entonces, aparte del alimento, ¿qué serán los desvelos en nuestras vidas, hermanos? Para tener esa mente aguda. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que fijarnos aún en nuestro cuerpo físico para determinar, hermano, la condición, nuestro estado, para poder recibir de parte de Dios. Hermano, Dios quiere, es como una computadora, como el internet. He wants to download on you. Quiere darte, hermano, imagínese toda la información del internet multiplicada ilimitadamente. Eso es lo que Dios quiere revelar a su iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo está el sistema operativo de nuestra computadora llamada nuestra mente, hermano? Si estamos bien anticuados, si estamos las IBMs esas antiguas de los 90s, de los 80s, o es como estar jugando juegos de video con los Ataris, esos antiguos. Hermano, ya pasó todo eso. Ya los sistemas modernos ya no tienen la capacidad ni siquiera para rebajarse, reducirse. Nosotros tenemos que ir hacia el frente, hermano. Necesitamos ir avanzando para poder recibir de parte de Dios todo lo que tiene Él preparado para nosotros, ¿sí? Y hay algo, voy a hacer un ejemplo ahí si me quiere regañar después. Bueno, no es nada malo, pero un ejemplo, hermano, de algo que se nos compartió hace un medio año atrás, acerca de nuestro hermano apóstol Amador Valenzuela. Y dijo en una ocasión, dice, yo controlo lo que como, la comida a mí no me controla. O sea, ¿quién está en control? Y básicamente dijo, y nos compartía un hermano que conocemos, nos compartía en una ocasión, iba viajando el hermano apóstol Amador en una van, iban a cierto lugar, allá en México, por cierto, era en México. Y dice que pues eran varias horas de camino. Y pues todo el camino ve que uno llega a echar gasolina. ¿Y qué es lo primero que va a comprar? Dulces, sodas, café, y la atacamos de azúcar. Y
Dice que todos, hermano, compre y compre. Y al hermano, pues todo le ofrecían, hermano, gusta esto, gusta que le compramos algo. Y él decía, no, que no, simplemente decía que no. O sea, él decía, no, gracias, pero no voy a comer nada. Dice que en la tarde cuando llegan, terminan el viaje, hermano, dice que todos los pastores iban bien cansados, bosteciando, y los que no iban bosteciando ya estaban dormidos. Y ellos observaron a la vida de Apóstol Amador, como él, hermano, con una energía, y él siendo el más anciano, el más viejo de todos estos pastores jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué él venía con mucha energía? Y todos los demás, los que eran más fuertes físicamente, venían todos dormidos o venían bosteciando o adormecidos. Era por la alimentación, por todo lo que venían comiendo, la comida chatarra en todo el camino. Y Apóstol Amador, a través de los años, él ha obtenido sabiduría. Y esto nos debe de enseñar, dar una lección a nosotros. Ahora imagínense, no nos dijo qué pasó en el culto. ¿Quién recibiría más, hermano? O si a ellos les tocaba predicar entre esos pastores, ¿quién estuvo más despierto para soltar esa palabra, hermano, de parte de Dios? Y es obvia la razón, ¿sí? Entonces es una indicación, es una gran indicación para nosotros, hermano, aún de ese cuidado. Quiero ahora que vayamos, hermano, ya no quiero seguir tocando aquí en este capítulo 1. Quiero que vayamos ahora al capítulo 2 de Daniel. Hay muchos ejemplos acerca de las revelaciones, es increíble, pero vamos a enfocarnos en Daniel la mayor parte, por causa del tiempo ya vamos a terminar. El sueño perturbador de Nabucodonosor, y eso según Daniel capítulo 2, y esa es la tarea suya. Lea Daniel capítulo 2 para saber de qué se trataba, hermano, el sueño, y simplemente de un árbol grandísimo, frondoso, de quien él miró en un sueño. Pero la pregunta es, ¿qué quería decir todo aquello? Y le perturbó otra vez a Nabucodonosor. Y leemos en el versículo 2:17 de Daniel. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido? Nabucodonosor, hermano, había llegado y estaba determinado a matar a todos los sabios si alguien no le daba la interpretación de ese sueño que él había tenido. Tanta era la perturbación. Y luego el 18. Ya cuando llega con sus amigos, Daniel, con estos hombres entregados también, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto. ¿Cuál secreto? La interpretación del sueño, ¿no? Para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. La revelación a través de un sueño. O sea, esa es otra, hermano. Nosotros siempre, la mayoría tenemos sueños. ¿Quién conocemos que siempre nos da esa interpretación? ¿O quién de nosotros es sabio y entendido para nosotros aún recibir la interpretación de nuestros propios sueños o interpretar los sueños a alguien más? Y interesantemente, si hay una interpretación de uno, pregúntele a otra persona, pregúntele a 3, 4 personas. Y si concuerdan, hermano, hay algo de validez. Pero también tenemos que ver la vida personal de la persona. Si hay descuido, probablemente tienen idea, hay noción, pero a lo mejor le dan la palabra incorrecta. Entonces tenemos que ser muy sabios en eso también, ¿sí? Entonces tenemos que ver de qué fuente o qué fuente. Pero no sería mejor, hermano, que más bien esa revelación viniera a nuestra propia vida, ¿sí? El precio a pagar, ¿sí? Y luego dice, 19. Esta noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Sin duda el autor, hermano, era Dios, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y resulta que ¿quién le dio la visión a Nabucodonosor para comenzar? Era Dios mismo. ¿Por qué hace Dios estas cosas, hermano? Porque lo leíamos la semana pasada, hermano. No somos dignos de que Él nos dé su corazón. Por eso, hermano, Él busca a aquellos que están atentos, aquellos que estamos enfocados en Él, para poder recibir, hermano, este regalo llamado revelación, ¿sí? Esta revelación nos va a elevar a lugares altos de prestigio, de poder,
Sí, las puertas se nos va a abrir, no nomás las puertas del cielo, las puertas terrenales, aún con nuestros patrones, nuestros maestros. La gente, hermano, va a sobresalir usted delante de los hombres también. Su testimonio, hermano, va a ser conocido. Es precisamente lo que le pasó a Daniel por causa de esa entrega. El gran hombre de Dios, José también, hermano, también era un hombre a quien le revelaba a Dios. Pero hay que ver, hermano, qué había en estos hombres y hay que ver el corazón. Era un corazón simple, sencillo, era un corazón humilde. Ellos reconocían quién era Dios, que por ellos mismos no podían hacer ninguna cosa, hermano. Entonces, pero muy interesante, desde que ellos eran pequeños, ellos fueron instruidos conforme al temor de Dios y nunca se olvidaron de Dios, hermano. Por eso Dios libremente depositaba en ellos estas cosas, esos secretos. Pensaba yo en Moisés. Se dice de Moisés, hermano, que él escribió desde el Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros. Entonces, del Éxodo obviamente habla de la historia de Moisés hasta Deuteronomio. Levíticos y Números habla también. Y es obvio que él tuvo algo que ver ahí. Él era un hombre muy entendido, muy sabio, a pesar de que era un hombre bien sencillo y bien manso, dice la Escritura. Pero en cuanto al Génesis, hermano, él escribió cosas que sucedieron antes de que él ni siquiera naciera. Y la pregunta es, ¿de dónde sabía tanto? Ese hombre que llegó ante la zarza ardiendo, hermano, fue un hombre que fue determinado. El hombre que duró 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí ante la presencia del Señor, lo hizo 3 veces. Por eso, hermano, Dios escogió a este hombre para darle lo que hoy conocemos como el libro de Génesis. Hermano, le dio los secretos, que es lo que había pasado aún desde la creación del hombre. ¿Sí me entiende? Y estamos hablando de más de 1000 años que ya había sucedido esto, ¿sí? Y podemos nombrar de diferentes personajes, ¿sí? Pero todos, hermano, el corazón que tenía. Y luego vamos a terminar lo de Daniel 4:18. 4:18. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti, hermano. Nabucodonosor, hermano, para entrar aún a su corte, no cualquiera, pero estaba frente a frente con el Hijo de Dios y él le dice, el espíritu de los dioses santos vive en ti. Wow. Daniel explica el sueño, o sea, en este caso, hermano, vino la revelación así inmediatamente. No tuvo que ir a pedirle a los 3 que oraran con él. Simplemente vino la revelación. O sea, esa ya es otra fase, es otra dimensión de la revelación, donde se nos cuenta el sueño, viene la palabra y rápido, hermano, el Señor trae la revelación a nuestro espíritu. Daniel explica el sueño profético del rey 4:19. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, hermano, atemorizado por el significado del sueño, porque lo estaba entendiendo todo conforme Nabucodonosor se lo contaba. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño, lo que significa. Belsasar respondió, o sea, Daniel, mi señor quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Esto es lo que significa el sueño, su majestad. Y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi rey el Señor. 25. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Dice, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que él elige. Sin embargo, versículo 26, quedaron en la tierra, él tocó en las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna, o sea que es de parte de Dios el gobierno. Y luego el 27, rey Nabucodonosor, fíjese la sabiduría, hermano, de este hombre. Por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. O sea, la sabiduría, la revelación de parte de Dios a Daniel le dice, dile que se arrepienta y no van a suceder estas cosas. Pero si él sigue en la dureza de corazón, todo lo que él ha visto en el sueño le va a suceder. Así es como habla Dios al hombre, hermano, para apartarlo del mal que viene. Por eso dice el proverbista también, que el avisado ve el mal de lejos, hermano, y se aparta de él, o se da la vuelta, o se arrepiente. Dije, no voy a pasar por ahí. Sin embargo, el insensato, el necio, pasa por el medio y recibe el daño. ¿Sí me entiende?
Y aquí le está diciendo esa precisamente esa palabra: apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Híjole, cómo quisiera compartirles más. Les voy a dar para que ustedes lo lean en Daniel capítulo 6, acerca de, ¿se acuerda cuando él fue echado en el foso de los leones? Entonces, la escritura acerca, ya para ese entonces, hermano, el imperio medo y persa ya habían destruido al rey de Babilonia, ya habían destronado, como quien dice, a ese imperio. Y qué interesante que toda esta revelación, antes de que pasara, en ese capítulo 1, Dios le da una revelación a Nabucodonosor acerca de una estatua y le está marcando, hermano, la representación en base a la revelación que le da Daniel de cuáles reinos iban a gobernar. Y resulta que Nabucodonosor era esa cabeza, pero esa cabeza iba a ser derrocada por el reino de los medos y de los persas. Hermano, estamos hablando de la historia de la humanidad. No nada más de los acontecimientos locales o personales del rey Nabucodonosor, sino que ya el Señor y termina con un reino que era una piedrecita que vino y destruyó a toda la estatua, llamado el reino, hermano, de los cielos, el cual nunca dijo, nunca iba a ser destruido, en el cual ahorita actualmente estamos nosotros viviendo en él. Sí. Pero eso, ay Dios mío, Daniel 6:1. Y ya con esto termino. Ya con esto termino. La fidelidad y entrega diaria de Daniel. El secreto de Daniel, o sea, este era su secreto. Darío, el rey Medo, 6:1. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros, o sea, sobresalió más que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa. Fíjese, un administrador. ¿Quién fue un administrador? José, igual. José también, hermano. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio, prácticamente encargarle todo. ¿Quién? José también. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraran nada que pudieran criticar o condenar. ¿Por qué? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. El 6:5, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Dijeron ellos, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. El 6 dice, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, ¡que viva el rey Darío! Qué hipócritas, ¿verdad? Todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores nos hemos puesto de acuerdo, o sea, ya estaban en sus planes, en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Y luego el 8, ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y el 9 dice, y terminamos con el 9 y el 10. Así que el rey Darío simplemente firmó la ley. Y el versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, él sabía, hermano, que andaban atrás de él. Fue a su casa y ¿qué hizo? Se arrodilló como de costumbre. Y no crea que fue a pedirle, Señor, andan atrás de mí, Padre. No. En la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, hermano, sin temor, que se orientaban a Jerusalén, ahí, hermano, él oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Como quien dice, toda orden, todo decreto, hermano, toda orden de cualquier juez, en cualquier situación que usted esté,
Dios está en control. ¿Sabe qué hacía Daniel? Él simplemente, hermano, arrodillado ante su rey, porque era lo que él acostumbraba a hacer probablemente desde niño. ¿Y esto qué nos indica? Es parte de ese precio a pagar, porque entre más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Él. Entre más nos llenamos de su Espíritu, hermano, naturalmente van a fluir esas revelaciones, esos secretos de Dios hacia nosotros, para nosotros decir, y esto va a ser el fin de este tema. Vamos pronto a entrar, hermano, a lo que es el llamado de un discípulo y qué viene, qué conlleva. Y en base a lo que estamos mirando aquí, Dios quiere depositar. Y ya cuando Dios engrandece a los suyos, a sus hijos, hermano, lo único que le resta a uno decir, Señor, ¿quién soy yo, Padre? Para que me des, Señor Santo, tanto estas revelaciones, estos misterios. Y entre uno más se acerca a Dios, hermano, más se humilla uno. Y es lo natural, porque reconoce que de uno no vino, hermano, porque Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Mi deseo es que Dios les bendiga en esta tarde. Espero que haya sido comprensible el mensaje, hermano. Yo, como quisiera que tomen estas palabras, hermano, y que sea por decir, ese punto de lanzamiento de una vida nueva en Cristo. Sí, que dejemos que el Espíritu Santo gobierne todo aspecto de nuestra vida, hermano. Todo lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, todo, hermano, esté bajo control, bajo dominio, porque así nos vamos a presentar delante de Dios. Y le aseguro, por la experiencia, que Dios no tarda, hermano, en traer esa revelación, cosas ocultas que nunca habían subido al corazón del hombre. Altísimo Rey, Dios, gracias, Padre, te damos una vez más, Padre, porque tu palabra, Señor, aunque es profunda, Señor, aún causa temor en nosotros, Padre, porque nos quedamos asombrados, Señor, por causa de la exactitud, Señor, de la palabra profética, cómo ésta se cumple, Señor, al pie de la letra. Pero aún, Señor, más nos causa, Señor, hay un sentido de humillación dentro de nosotros por causa de tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el catalista, Señor Santo, que le da esa vida, Señor, a esa palabra. Porque sin tu Espíritu Santo, esa palabra estuviese muerta, Padre. Es ese mismo Espíritu que fue depositado en cada uno de nosotros, el mismo Espíritu que nos da vida, que hace que estos pulmones estén ellos y aún el corazón esté bombeando, Padre. Es esa misma vida que le da, Señor, a tu palabra, Señor Santo, esa vitalidad, Padre, que es necesaria, pero a nivel espiritual. Por eso te pedimos, Señor, primeramente ante todas las cosas, más que revelación, más que sabiduría, un espíritu de humildad, un espíritu con verdad, para que nuestros labios pronuncien verdad y aún lo que nuestros oídos oigan sea verdad. Sí, por eso dice tu palabra, santifícalos en tu verdad. En la verdad, tu palabra es verdad. Por cada uno de los que nos escuchan y aquellos que nos escucharán después, los bendecimos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen muy buenas noches. Seguimos adelante en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.